Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, aquellos que están en diferentes partes del mundo y aquí en Uruguay. Gracias por seguirnos, por escucharnos y orar por nosotros. Como siempre digo, esto marcha y anda gracias a Dios y a la oración de los demás. Y bueno, aquí estamos un día más donde el Señor ha permitido donde podamos abrir su palabra y poder estudiarla para conocerlo un poquito más. Bien, antes de comenzar la reunión, vamos a orar para que Dios dirija todo y Él se glorifique en los resultados. Oremos, hermano. Padre, gracias, celestial, tú eres tan bueno. Tu misericordia, Dios, y tu gracia siempre está a favor de nosotros, Señor. Gracias por ser tan bueno. Y darnos el privilegio, Señor, de entenderte y conocerte a través de tu Espíritu. Oh Dios, cuánta alegría y cuánto gozo de poder estar aquí con los hermanos presencialmente, y gracias por también que has permitido, Padre, en las redes sociales también que tu palabra se predique, para que tu evangelio sea predicado por todo el mundo. Y Padre amado, aquellos escogidos, Señor, tus escogidos, aquellos que van a ser salvos, puedan escuchar y puedan ser salvos. Gracias por este tiempo, Padre, oro como siempre por el instrumento que vas a usar, para que lo hagas útil, Señor, en tus manos, porque soy consciente, oh Dios, de mis limitaciones. Ayúdame a ser entendible, a leer bien, y que tu palabra, Señor amado, sea bien entendida y que muchas personas se hagan edificadas y también, ¿por qué no?, muchas personas puedan conocer al Señor. Padre, gracias, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar el estudio de Romanos. Seguimos Romanos. Romanos capítulo 9, vamos a terminar el capítulo 9, vamos a comenzar el capítulo 10. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Y vamos a tener la lectura en Romanos capítulo 9, versículo 30, el capítulo 10, versículo 4. Porque no me va a dar tiempo, me gustaría dar todo, pero no me va a dar tiempo para explicar todo el capítulo 10. Pero vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 9, versículo 30, al capítulo 10, versículo 4. Bien, vamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y vamos a ver si podemos terminar hasta ahí, ¿verdad? Bueno, estuvimos viendo, ¿verdad?, la semana pasada la elección de Dios en la salvación de Israel y de nosotros, los gentiles, en los versículos anteriores que vimos, ¿verdad? Y como Dios, por su misericordia y gracia, eligió antes de la fundación del mundo lo que iban a ser salvos. Bueno, ya los profetas del Antiguo Testamento decían que Dios iba a salvar a un remanente de gentiles y un remanente de judíos, ¿verdad?, para que le sirvieran, para que le adoraran y para que fueran llamados pueblo mío, hijos de Dios. Bueno, ahí también estamos nosotros, los gentiles, ¿verdad? También venimos a ser injertados dentro del pueblo de Dios. Bueno, pero Pablo, en el capítulo 9, versículo 30 al 32 que leímos recién, nos hace ver que Dios, en su soberanía y misericordia, elige un grupo de personas, ¿verdad?, para que sean salvas. Los que son condenados no porque Dios se le antojó, sino porque no creyeron en el Evangelio. No es porque Dios sea injusto, sino que es la decisión de tanto judíos y gentiles, ¿verdad?, que rechazan creer en el Evangelio de Cristo.
Lo que Dios está diciendo es, bueno, Él sabe todas las cosas, Él sabe quién va a ser salvo y quién no, ¿tá? Y Él sabe quién va a estar condenado y quién va a ser salvo. Pero aún así, Dios le da la oportunidad a todos los hombres, a todas las mujeres que sean salvos, ¿verdad? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él les predica, envía a sus mensajeros a predicar el Evangelio, y estas personas, ¿qué hacen? Rechazan el Evangelio, ¿verdad? Por eso Juan dice, ya son condenados. Capítulo 3, ya son condenados. ¿Por qué? Por el rechazo al Evangelio. Aún Dios ya sabía, ¿verdad?, de antemano lo que iban a ser salvos y quién no. Pero si Dios juzgara a las personas y dijera, bueno, este sí va a ser salvo y este no, y no le diera oportunidad a aquellos que van a ir al infierno de ser salvos, Dios sería injusto. Entonces Dios le da la oportunidad a todos que sean salvos. ¿Con qué? Con la predicación del Evangelio. Él no quiere que nadie se pierda. Pero bueno, van a haber personas que se van a perder. ¿Por qué? Porque rechazan el Evangelio. ¿Tá? Entonces Romanos capítulo 2, versículo 2 al 6, Romanos capítulo 2, versículo 2 al 6, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Bueno, todo esto es lo que Dios hace para salvar a la persona. Paciencia, tiene benignidad, ¿verdad? Longanimidad, tiene, bueno, prolonga la vida de las personas para darle la oportunidad para que se arrepientan y crean. Pero, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios le da en su misericordia y gracia al mundo para que se arrepienta. ¿Cómo? Día a día, le da un día más de vida, un día más de vida. Bueno, ¿por qué Dios tiene tanta misericordia y paciencia con este mundo, siendo que el mundo lo rechaza y se ríe de él y lo odia a él? ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios tiene paciencia, porque Él quiere que todos sean salvos, pero va a llegar el día que Dios va a decir, basta, se terminó, voy a hacer el juicio. ¿Ah? Y es lo que va a hacer Dios, ¿verdad? Y va a juzgar de acuerdo a sus obras. Bueno, los hijos de Dios van a hacer las obras de Dios, y los hijos del diablo las obras del diablo, y ya sabemos lo que les pasa a los hijos del diablo y al diablo, ¿verdad? Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Se dan cuenta que Dios, no importa que sea judío, lo sea quien sea, ¿verdad? Él, el que hace lo malo, o sea, aquel que rechaza a Cristo, va a ser juzgado, ¿verdad? Va a ser juzgado. Versículo 12 al 13, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino cuáles son los hacedores, los justos delante de Dios. Miren, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, aquí nos está dando una pauta, ¿verdad? Para que también nosotros, aquellos que nos congregamos, aquellos que decimos ser cristianos, bueno, ¿cómo son nuestras obras? Bueno, somos hacedores de la ley. Salimos de las reuniones, tanto el domingo, la reunión de oración, la reunión de estudios bíblicos, y cuando salimos para casa, continuamos meditando la palabra y estamos practicando lo que nos han enseñado, o simplemente somos oidores. Bueno, si somos oidores y no somos hacedores, estamos como el mundo, amigo querido, estamos engañados por una religión, por nuestra mente, ¿verdad? Porque los que Dios justifica son los hacedores, son los que practican su palabra, los que se esfuerzan día a día en practicar la palabra de Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 21 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 21 al 24. Dice así, otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice a donde yo voy vosotros no podéis venir?
Bueno, Jesús está hablando a su pueblo, ¿verdad? Y él está diciendo, bueno, yo me voy a ir, pero ustedes no van a ir donde yo voy. Y ellos, ¿qué hicieron? Bueno, se empezaron a reír de Cristo, ¿verdad? Dijeron, bueno, ellos pensaban en el tiempo de Cristo que una persona, y yo decía, bueno, se irá a autoeliminar, se va a matar, ¿verdad? Y una persona que se asesinaba, ¿verdad? Sabía bien el judío que iba a lo profundo del infierno. Para el judío lo peor que era autoeliminarse. Y bueno, se estaban riendo de Jesús diciéndole, vos te vas a autoeliminar, ¿verdad? Por eso no vamos a ir donde vos vas. Claro que no. Entonces Jesús le responde acá en el versículo 23, dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dice. Y vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús le está hablando bien claro a nuestro Salvador, a su pueblo, ¿verdad? Diciéndole, ustedes están hundidos en el pecado, ustedes están en este mundo, amando al mundo y las cosas de este mundo. Bueno, el amor del Padre no está en ustedes. Le está diciendo a su pueblo Israel. Por eso dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ellos no creían que Cristo era el Hijo de Dios. Ellos no creían en lo que Cristo dijo ser. Yo soy el Mesías. Yo y el Padre somos uno. Yo soy el verdadero yo soy del Antiguo Testamento. Ellos no creían, al contrario, lo querían apedrear, ¿verdad? Lo querían matar. Cuando Jesús hablaba claramente, le decía que Él era Dios. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan 16, versículos 7 al 11, dice, pero yo os digo la verdad, y os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, convenía que el Señor se fuera. ¿Por qué? Porque iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué queríamos el Consolador? Le estaba diciendo Jesús a su discípulo, ¿verdad? Antes de irse. Versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, cuando venga el Espíritu Santo le iba a mostrar al mundo, ¿verdad? Lo que hizo Cristo y el rechazo que ellos tenían con lo que hizo Cristo. Entonces, al ver la vida de un cristiano que amaba la cruz, que ama la cruz, que da su vida por la cruz, ¿verdad? Ama las cosas del Espíritu Santo. El mundo va a ver el testimonio, los frutos de un cristiano, va a decir, oh, este hombre es diferente. Este hombre no miente, no practica la mentira, no practica el engaño, el buen trabajador, él no roba, él trata bien a su esposa, él trata bien a sus hijos, es un trabajador, él cuida de su casa, nada que ver a nosotros. Wow, ¿y eso qué obra de quién es? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque podemos hacer esas cosas los cristianos porque tenemos al Espíritu Santo. Y al ver el buen testimonio de un hijo de Dios, el mundo ya se juzga a sí mismo. Ya soy juzgado, viendo el buen proceder de él y veo el mal proceder mío, ¿verdad? Bueno, convencerá al mundo de pecado. Que estaban pecando, ¿por qué? Porque no creen en Jesucristo. Esta gente cree en Jesucristo y es diferente. Nosotros no creemos en Jesucristo, por eso vivimos así, ¿verdad? De justicia, versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya ha sido juzgado, dice Dios. Ya está juzgado. Y todos sus seguidores ya están juzgados. Pero aún así Dios, en su misericordia, en su gracia, en su longanimidad, le da días al mundo para que se arrepientan, ¿verdad? Y escuchen el Evangelio para cuando sean juzgados, no digan, Señor, sos injusto. Nunca escuché el Evangelio. Bueno, por eso Dios manda al Espíritu Santo para que los cristianos lo reciban, salgan afuera al mundo y hablen de qué? Del Evangelio, ¿verdad? Y eso al mundo lo está condenando. ¿Por qué? Porque el mundo lo está rechazando. ¿Se dan cuenta? Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, ¿qué pues diremos? Dice Pablo. Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque a Dios ¿quién le agrada? La fe. Siguiendo en sus leyes religiosas, en su manera de pensar, bueno, una religión, una secta farisea, vamos con esta secta, con esta ley, con estas leyes humanas, vamos a conseguir la vida eterna. Y la vida eterna se consigue por la fe. Bueno, Dios se vuelca a los gentiles y en los gentiles empiezan a ser salvos, ¿verdad? Entonces esa era la controversia que tenían los judíos. Dicen, pero ¿cómo? No éramos nosotros el pueblo de Dios que íbamos a ser salvos. Y Pablo diciendo, no, ustedes fracasaron.
Porque ustedes creyeron que por las obras de la ley, por los ritos y la ceremonia, más por la religión farisea iban a ser salvos. Pero no usaron fe, por eso fracasaron. Entonces, no hay manera de ser salvo si no es por la fe que produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce la fe en la vida de una persona. No es por las obras que haga una persona o la religión que sea, es por el Espíritu Santo, es por la fe. Sabemos que las obras, ellos estaban condenados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que la salvación se conseguía por obra. Pero Efesios 2:8 al 10 nos dice bien claro, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Donde el hombre tenga un poquito de que ver en la salvación, ya no es gracia y ya no es misericordia, sino es obra. ¿Se entiende? Tiene que ser todo de Dios, para que sea gracia y sea misericordia. La fe es por gracia y por misericordia. Bueno, ¿fe en qué? ¿Qué hay que tener fe? Bueno, en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, versículos conocidos, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Acá está lo que estamos tratando, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, somos salvos por fe y vivimos por fe. Dice la última parte del versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ya antes vivían por nuestros pensamientos o por nuestro razonamiento. Ahora el cristiano vive en base a la guía de Dios. Fe en este libro. Sí, pero viste que, sí, todo lo que está pasando, pero Dios. Y siempre el cristiano está, pero Dios. ¿Por qué? Porque su fe está aquí en este libro, ¿verdad? En la Biblia. Bueno, el cristiano vive por fe en la palabra de Dios. ¿Y esto es lo que produce quién? El Espíritu Santo. Esto lo produce el Espíritu Santo. Bueno, y el Espíritu Santo es el que produce la fe salvadora, la que nos da convicción de pecado, ¿verdad? Y nos hace ver cuál culpables somos, que merecíamos estar en el infierno, y vemos aquella cruz y decimos, Señor, yo tendría que estar en esa cruz, ¿verdad? Y ahí donde nos damos cuenta que estábamos perdidos. Pero ¿quién nos llevó a mirar la cruz? ¿Quién nos saca el velo? Bueno, el Espíritu Santo. Bueno, todo es obra de Dios, nada de nosotros. Romanos capítulo 9, versículo 31. Romanos capítulo 9, versículo 31 dice, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Se dan cuenta? Israel no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque ellos iban atrás de una ley de justicia, ¿tá? De su justicia. Ellos pensaban que guardando la ley de ellos, de su religión farisea, iban a ser salvos. Ellos pensaban que podían ser salvos, ¿verdad? Por su esfuerzo y méritos. Bueno, por eso ellos se pensaban que eran mejores que los demás, que eran el pueblo de Dios y que Dios le había dado la ley. Pero sí, pero la ley era para vivirla, ¿sí? Pero también la ley era para creerla, acompañada de fe. ¿Por qué? Porque la fe es la que transforma la mente. ¿Tá? El Espíritu Santo viene a morar en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Ese Espíritu Santo produce fe y el cristiano vive por fe, ¿verdad? Pero ellos usaron la ley para vivirla externamente. Internamente ellos vivieron bajo la carne, bajo a su padre el diablo. Cuando Jesucristo estuvo con ellos, les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre que les hacéis. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha faltado la verdad. Él ha sido mentiroso desde el principio, ¿verdad? Y dijeron, no, pero ¿cómo nosotros no somos homicidas? Y vemos el fin de Cristo. Viene Cristo y ¿qué hicieron ellos? Lo matan, ¿verdad? Bueno, ellos estaban influenciados por su padre el diablo. Nada influencia por la ley. Ya la ley, el primer mandamiento dice no matarás, ¿verdad? Ya en el primer mandamiento lo decía. Ellos no les importó lo que decía la ley, sino le importaba su prestigio. Bien, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos muestra la ley? Mi pecado. Eso es lo que nos muestra la ley, mi pecado. Entonces, la ley lo que nos lleva es siempre a los pies de Cristo, ¿verdad? Nos juzga. La ley, ¿para qué está? Cuando vamos a un tribunal, ¿con qué nos juzga? Con una ley, ¿verdad? Bueno,
Cuando estamos delante de Dios, ¿quién nos juzga? La ley, su palabra. Su palabra nos juzga. Cuando vamos a la ley de Dios, bueno, la ley, ellos la usaban ellos pensaban que usando la ley iban a conseguir la salvación. Pero se equivocaron. La ley trae el conocimiento del pecado. Ellos dejaron la ley de Dios, ¿verdad? Dejaron la ley de Dios y se enfocaron en la religión. Así que por la obra de lo externo, ellos externamente con sus túnicas, todas sus filacterías y todo aquello que demostraban por fuera, ¿verdad? Con sus túnicas largas y sus ceremonias, iban a ser salvos, pero fracasaron, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo les dijo: ustedes están fracasando, ustedes se van al infierno, ustedes están condenados. Romanos capítulo 9, versículo 32. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, bueno, porque iban tras ella, no por fe. O sea, está hablando de la ley. ¿Por qué los judíos fracasaron? Porque iban tras la ley, no usando fe, sino que por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Dice, ¿cuál es la piedra de tropiezo? Bueno, ellos mismos fracasaron. ¿En qué? En no creer en el Mesías. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Jesucristo. Es la principal piedra. Y el judío tropezó y cayó por no creer en Cristo. ¿Se dan cuenta? Por eso fracasaron, porque vino su Mesías. Ellos tenían la ley, toda la ley, ¿tá? La ley mosaica y todos los profetas. La ley mosaica, desde Moisés hasta los profetas, ¿de quién hablaron? De Jesucristo, que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y lo estaban esperando. Dios quiso preparar a su pueblo, ¿verdad? Aunque aún en Isaías dice que, bueno, su pueblo no lo iba a recibir, lo iba a matar, en Isaías 53, ¿verdad? Pero Dios quería que preparara a su pueblo para cuando viniera su Mesías, lo recibieran, el Hijo de Dios. ¿Pero qué hicieron? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Ellos dejaron de lado y no creyeron en Cristo. Dijeron, bueno, no creemos que somos el Mesías, que sos el Mesías, que sos un enviado de Dios, no creemos. ¿Sabe qué? Vamos a matarlo, porque este es un impostor. ¿Tá? Y mataron al Hijo de Dios. Entonces, en eso cayeron. Esa es la principal piedra donde ellos cayeron. Ellos se guiaron por sus ritos y ceremonias, por lo externo, aparentaban ser muy espirituales, tenían toda la aprobación del pueblo, todo el pueblo, ¿se acuerdan que querían creer en Jesús, pero tenían miedo de ser, de que el pueblo no lo aceptara? Entonces ellos querían tener la aprobación del pueblo, porque el pueblo, al tener la aprobación del pueblo, tenían mucho dinero, muchas ganancias, muchas cosas que ellos recolectaban del pueblo, abusaban del pueblo. Entonces ellos sacaban ventaja sobre esa aprobación, ¿verdad? Y dejaron de creer en la palabra de Dios, tanto que vino Dios mismo estuvo entre ellos y no creyeron. El pueblo de Dios, sacado de Egipto, con la ley de Dios, no cree en Dios, lo rechaza. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26 dice, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Los profetas habían escrito la venida del Mesías para que se prepararan y recibieran su pueblo a su Mesías, ¿verdad? Bueno, no lo hicieron. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar este tiempo su justicia, otra vez, su justicia, ¿se dan cuenta? A fin de que sea Él el justo. ¿Cuál es la justicia de Dios? El Señor Jesucristo. Manifestó al Señor Jesucristo, ¿verdad? Su justicia. Lo que hizo Él en la cruz, lo que el Padre le agradó. Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios justifica al que es de la fe de Jesús. El pueblo de Israel no quiso creer en Jesús. Entonces, ¿qué pasó el pueblo de Israel? No lo justificó, fracasó. Cristo viene por los suyos, ¿verdad? Como vimos hoy, y su pueblo no lo quisieron, no lo desecharon. Esa piedra que desecharon, dice Pedro, el apóstol Pedro,
esa piedra que desecharon los judíos, ¿verdad? Vino a ser la principal piedra de lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 2, 5 y 10. Gálatas capítulo 3, versículo 2, 5 y 10. Vamos con el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? Bueno, la iglesia había arrancado bien, la de Gálatas, ¿verdad? Se habían hecho, habían empezado a crecer y habían predicado el Evangelio, habían creído en el Evangelio por fe. Bueno, y la iglesia de Gálatas había comenzado bien, pero ¿qué pasó? Dejaron entrar falsos maestros, donde empezaron a enseñar que tenían que guardar la ley, los ritos de la ley, la ceremonia de la ley, para ser un verdadero cristiano. Entonces Pablo le está llamando la atención a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas, que eso está mal, ¿verdad? Que no es por las obras, no es por los ritos, ni por la ceremonia, que somos salvos, sino es por el oír por fe. Versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Bueno, ¿verdad que por fe Dios mueve su mano por cuando ve a una persona que usa fe en Él, fe en su palabra, que le obedece, que le ama, ¿verdad? Pablo le dice que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo de Israel no usó esa fe, sino que usó la ley, ¿verdad?, para su conveniencia. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Bueno, nadie pudo guardar toda la ley, nadie. Por eso vino el Mesías, vino Cristo. ¿Para qué? Que él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley, ¿verdad? Solo Cristo vino a eso, a cumplir toda la ley. Él la pudo guardar. Entonces, él pudo venir, cumplir toda la ley y después poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Porque si era un cordero con mancha, no podía agradar a Dios su sacrificio. Pero él ahí se ofrece, él es sacrificado en la cruz, ¿verdad? Se ofrece al Padre para morir por nosotros y el Padre se agrada en el Hijo porque el Hijo cumplió toda la ley. Entonces fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos, poniendo nuestra fe en ese sacrificio. Pero fue Él que pudo guardar toda la ley, ¿verdad? Ahora aquello que hoy en día esta secta, los adventistas que dicen, bueno, que guardan el sábado, ¿verdad? Bueno, están equivocados. ¿Por qué? Porque tienen que guardar toda la ley. De acá la misma palabra dice, tienen que guardar toda la ley, no solo el sábado, no solo lo que conviene. Y esto es lo que hacían los fariseos. Guardaban lo que les convenía y después los otros lo llevaban a su conveniencia. Bueno, aquellos que no guardan toda la ley están bajo la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley es culpable, ¿ah? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos culpables. Esta es la maldición de la ley. Entonces, como estábamos malditos todos, porque la Biblia dice todo, no es justo ni uno, ¿verdad? La ley, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos saca el velo de los ojos, nos hace ver la ley, nos lleva a los pies de Cristo y nace la fe, ¿verdad?, salvadora, para que nosotros podamos ser salvos y vivir la vida por fe. Romanos capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Bueno, ¿qué le pasó a Israel? Israel no creyó en él, ¿verdad? Pablo lo que hace es poner, como siempre Pablo explicando el Antiguo Testamento, lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 14 y capítulo 28 y 16. Bueno, Pablo lo explica. Bueno, ¿por qué fracasó el pueblo de Israel? Bueno, porque tropezaron en la roca, en la piedra. Muchos años antes habían profetizado a Israel, ¿verdad? Y iba a venir en su Mesías, ya muchos años antes de nacer Cristo, ya los profetas estaban diciendo, bueno, van a ser de una mujer, van a ser en Belén. Dios pista a Dios, ¿verdad? Para que, bueno, cuando naciera creyeran. Pero cuando viene el Mesías no creen, ¿verdad? Dónde nació, no creen que María había quedado embarazada del Espíritu Santo, no creen en Jesús que era el Mesías, y llega el fin de él, lo matan allí en la cruz, ¿verdad?
pero gracias a Dios, Dios lo resucita y está a la diestra de Dios, exaltado, Señor de señores. Pero ellos fracasaron, el pueblo de Dios fracasó. ¿Por qué? Porque no tuvo fe en la palabra de Dios, en la ley. Bueno, y este Señor y Salvador vino a ser la piedra donde ellos tropezaron, vino a juzgarlos, ¿verdad? Y vemos lo que le pasó al pueblo de Israel después que Cristo fue al cielo, ¿verdad? En el año 70 sabemos lo que le pasó a Israel. Israel fue destruida. Todo quedó ceniza y en polvo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la nación de Israel fue destruida en el año 70? Por desechar a Cristo, por matar a su Mesías. ¿Se dan cuenta? Bueno, recién, ayer o anteayer, que estaban celebrando el pueblo de Israel, ¿verdad? Como nación. 75 años, me parece que estaban, 75, 74 años, que estaban en cumpleaños, ¿verdad? Como nación. Bueno, recién ahora, 75 años, ¿verdad? En uno de los pueblos más antiguos, del mundo, de toda la historia, bueno, fue destruido por causa del pecado. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que el pecado lo que hace es destruir. ¿Y qué pecado? Desechar a Cristo. ¿Qué le pasa al mundo hoy en día que vivimos? ¿Por qué el mundo se está autodestruyendo y el ser humano se está autodestruyendo? ¿Por qué? Por desechar a Cristo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, vemos que el pueblo de Israel fue destruido, fue una vergüenza. Aquel pueblo que se jactaba, que tenía a Dios con ellos, Dios los sacó de Egipto, Dios estuvo con ellos en el desierto, Dios le da su ley, Dios manda a su hijo, manda a su profeta antes, manda a su hijo, al mismo Dios, baja a la tierra, está con ellos, a enseñarle quién es el Padre, y ellos no lo quisieron. Pero ellos pensaban que eran mejores que los gentiles, ¿verdad? Por su religión y porque tenían esos privilegios. Sí, tuvieron muchos privilegios, ¿verdad? Para cuando viene el Mesías abrazarlo y adorarlo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por el pecado, que estaban cegados por su religión. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, Pablo sabía, ¿verdad?, que Israel estaba perdido, donde Israel había desechado al Mesías. Por eso Pablo traía carga por Israel, oraba por la salvación de Israel. ¿Por qué? Porque él era un israelita, a pesar de que Dios lo había elegido para que sea apóstol de los gentiles. Pablo tenía familia israelita, tenía amigos israelitas, ¿verdad? Y que sabía que habían desechado a Cristo y tenía carga por ellos. ¿Qué pasaba? Oraba por ellos, ¿verdad? Oraba por su familia carnal, oraba por sus amigos judíos, que fueran salvos, a pesar que Dios había elegido, bueno, que fuera gentil, de apóstol de los gentiles, él aún así tenía carga por Israel. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24. Juan, versículo 22, versículo 24 al 24. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor. Porque Cristo vino del linaje judío. Por eso la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Bueno, venía de los judíos. Pero ahora, dice Cristo, viene la hora de que aquellos que van a adorar a Dios, van a adorarlo en espíritu, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Dios, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Los judíos adoraban a Dios por sus esfuerzos. Nosotros adoramos a Dios porque tenemos al Espíritu Santo. Y esa es la verdadera adoración que Dios acepta, ¿verdad? Eso es lo que Dios acepta. ¿Por qué? Porque el cristiano, al tener el Espíritu Santo, está todo el día adorando a Dios. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Entonces no es que vamos a la iglesia a adorar, como vimos el domingo pasado. Vamos a ir a la iglesia a continuar adorando. Porque el cristiano cuando abre sus ojos ya comienza a adorar. ¿Se entiende? Está en su trabajo, está adorando, está en la escuela, está adorando a Dios. Está en el liceo, está adorando a Dios.
¿Por qué? Porque todo lo que hace es para la gloria de Dios. Y eso es la adoración que Dios acepta. No la adoración por esfuerzos humanos. Vamos a adorar a Dios según lo que yo pienso, según lo que yo creo. No. Dios quiere que lo que le adoren a Él sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a dónde nos va a llevar para adorar a Dios? A la palabra de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. No nos puede sacar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si hay otro espíritu que nos saca de la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo, es un demonio. ¿Se entiende? Ahora, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra de Dios. ¿Cómo debo vivir para que Dios sea adorado? Bueno, el Espíritu Santo va a ir, a la Biblia, y me va a llevar a la Biblia y me va a hacer entender la Biblia para que yo lo adore mejor. Y esa adoración Dios la va a aceptar. ¿Se entiende? Bueno, el judío no la hizo así. El judío lo hizo por sus ritos y su esfuerzo, ¿verdad? Por eso Dios no aceptó la adoración que hacía el pueblo de Israel. Aún así, los profetas menores también escribieron, dijo Dios, estoy hastiado, me tienen harto de tantos sacrificios. Yo lo que quiero que ustedes lo que hagan es que sacrifiquen su corazón y que en vez de circuncidarse, circunciden su corazón y se vuelvan a mí y vuelvan a mis caminos. Ellos estaban haciendo, bueno, pecamos, llevamos un sacrificio y ya está. Hay que adorar a Dios, está un ratito a adorar el templo ahí y adoramos y ya está. Y ya está, después continuamos viviendo en el pecado. Bueno, eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Viene su Mesías y no cree en él. Romanos, capítulo 10, versículo 2. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ellos tenían, dice Pablo, ellos tenían celo de Dios. Ellos amaban las cosas de Dios, pero no de acuerdo como decía Dios. ¿Se entiende? Ellos querían mucho a Dios y se rajaban la vestidura por Dios y por muchas cosas, pero no lo hacían de la forma correcta como Dios quería. Entonces, Pablo sabía de este tema. ¿Por qué sabía Pablo de este tema? Porque Pablo fue uno de ellos. Pablo estuvo dentro de la secta farisea, ¿verdad? Pablo fue un legalista, fue un religioso como eran ellos. Se habían convertido en legalistas y religiosos. Bueno, Hechos capítulo 26, versículo 4 al 5, Hechos capítulo 26, versículo 4 al 5, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. ¿Cuál nación? En Jerusalén. La conocen todos los judíos. O sea, yo lo conozco a ustedes, pero ustedes lo conocen a mí, dice Pablo. Yo me crié, de niño me crié dentro de la secta farisea. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. ¿Ahí se dan cuenta? Él vivió fariseo. Pero Pablo, Saulo cuando va camino a Damasco y se encuentra con el Señor Jesucristo, ¿qué se da cuenta él? Que eso era basura, ¿verdad? Y deja su religión para poder continuar, para poder seguir a Cristo, ¿verdad? No podemos seguir a Cristo con una religión adelante. ¿Tá? Entonces, para seguir a Cristo no necesitamos religión. El fariseo, ¿qué hizo? No siguió a Cristo y siguió su religión. Dios lo salva a Pablo, lo hace ver su condición espiritual. Pablo desecha su religión y sigue a Cristo. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Un cristiano o un religioso, antes de ser cristiano, un religioso, lo que hace eso, deja su religión para seguir a Cristo. Fue lo que hizo Pablo, ¿verdad? Entonces, vemos que la religión es basura, dice Pablo, ¿verdad? La religión lo que hace en una persona es hacerla legalista, ¿verdad? Y no nos deja ver a Cristo. ¿Tá? Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel, a los fariseos. Por eso Dios dejó estos ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no nos volvamos religiosos, sino que seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces vamos a un lado y empezamos a hablar con personas? Yo soy de tal religión, yo soy de la misión tanto, y ya el otro, yo soy de la misión tanto, ¿verdad? Y se empiezan a jactar. Y mi misión, mi religión es mejor. Bueno, y ahí, ¿verdad? Y bueno, un cristiano van a venir, ¿usted qué es? ¿De qué misión es? Yo soy seguidor de Cristo, yo sigo a Cristo.
sigo los mandamientos de Dios y lo sigo a Él y predico el Evangelio. Eso es lo que hace un hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, pero estos se golpeaban el pecho y decían, nosotros somos fariseos, ¿verdad? Cuando vamos a evangelizar a las personas, la mayoría, enseguida te encaja la religión. Yo soy católico, yo soy de tal religión, ¿verdad? Y ustedes, nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo. Entonces, vemos que hoy en día muchas iglesias evangélicas, lamentablemente, antes se criticaba mucho la iglesia católica, ¿verdad? Pero ahora, lamentablemente, muchas iglesias evangélicas están pasando hoy en día por lo mismo que pasaron los fariseos. Se volvieron legalistas, ¿verdad? Y no fue acompañada en la escritura con fe, sino que siguen a hombres, ¿verdad? Y pensamientos de hombres. Ven que la historia se vuelve a repetir. El ser humano siempre caemos en lo mismo, ¿verdad? Y las religiones siempre caen en lo mismo, no es que ha cambiado. Satanás no ha cambiado y Dios no ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 3. ¿Por qué el pueblo de Dios no fue justificado? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos no se sujetaron a la justicia de Dios. Se impusieron primero su religión, después la ley. Dejaron la ley de lado. Y, bueno, se convirtieron en religiosos y fueron al infierno. El Señor le dijo, ustedes van al infierno porque son religiosos. Pero nosotros somos vuestro padre Abraham. Nosotros hacemos la obra de Moisés. El Señor le dijo, si hicieran la obra de Moisés, creerían en mí si Moisés escribió de mí, dijo Jesús, ¿verdad? Pero ellos no creyeron en lo que escribió Moisés. Se jactaban que pertenecían a Abraham, de la descendencia de Abraham, pero no fue acompañado por fe. Entonces Mateo capítulo 7, versículo 1 al 29, Mateo capítulo 7,